análisis. Vamos a analizar el tema brevemente el tema de la cooperación internacional, haciéndolo en forma sincrónica y diacrónica, ¿no? Para ver cómo ha funcionado esto, ¿no? Ustedes recordarán que en la primera clase hacíamos referencia a los instrumentos de la cooperación, pusimos atención en la cooperación sur-sur. Y dentro de la cooperación, nosotros entendíamos también la integración. Ustedes tienen que recordar que la integración es uno de los elementos de la cooperación. La cooperación es algo mucho más amplio y tiene muchos más instrumentos. Tal vez uno de los instrumentos más reconocidos es el de la integración económica, pero no la sustituye. Ahora vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de la cooperación en las relaciones económicas internacionales. ¿Cuál sería el objetivo que buscaríamos aquí? Ver cuál es la importancia de la cooperación en términos de su contribución al desarrollo económico, particularmente en los países pobres. Como tema de economía política, la cooperación surgió en la agenda internacional con el debate sobre la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces fue identificada como la cooperación norte-sur. Este espíritu de cooperación se retomó en los años 60 con la creación del UNDP, la UNCTAD, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y en los años 70, la cooperación internacional fue tomada con lo que se llamó el Nuevo Orden Económico Internacional. La sigla es NOEI, N-O-E-I, Nuevo Orden Económico Internacional. Es interesante señalar, vuelvo a decir, desde el punto de vista de la economía política, la participación de América Latina en esos dos momentos. Es decir, América Latina tuvo una participación fundamental en la creación de un organismo especializado que ayudara al desarrollo a través de cambios sustanciales en el comercio internacional. Y eso llevó a la creación de la UNCTAD, cuyo primer secretario fue Raúl Previs, que para eso dejó su cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina. O sea, la posición que tuvo Previs allí demostró la importancia que tenía América Latina en el contexto de Naciones Unidas. Y el nuevo orden económico internacional también fue una iniciativa nacida en América Latina, particularmente economistas mexicanos, venezolanos, algunos argentinos y algunos chilenos. Y quisiera contrastar estos aspectos con la no virtual, la real desaparición de la voz de América Latina en el contexto de un proceso de transición y crisis
de la economía y de la política mundiales, nosotros en este momento estamos viviendo tres procesos que están estrechamente relacionados. La crisis del orden liberal internacional y como consecuencia de eso la crisis del multilateralismo. Lo hemos visto en la agenda del medio ambiente, lo hemos visto en la agenda de la cooperación, lo hemos visto en la agenda de la seguridad sanitaria, en la cooperación de COVID, etc. El segundo problema que estamos enfrentando es el conflicto entre China y Estados Unidos, que vamos a abordarlo la próxima clase en ese PowerPoint. De todas maneras, avanzo, y que ese es el segundo problema que enfrentamos. Y el tercer problema es la crisis de la pandemia. Quiero enseñarles a ustedes que cuando apareció la pandemia, el primer libro que se dedicó a esto, que fue publicado simultáneamente en español y en inglés, a comienzos del 2020, señaló que la pandemia venía para quedarse. Y esta mañana yo, completando algunos datos, creí que ya lo tenía todo listo para demostrar cómo la pandemia sigue siendo un grave problema para la seguridad sanitaria global y para la cooperación internacional. Pero algunas cosas las voy a tener que cambiar esta tarde, porque como ustedes saben, ha aparecido una nueva cepa. Y ya estamos en la quinta ola de la pandemia. Por eso digo, la pandemia vino para quedarse. Esto no va a ser una cuestión, digamos, de que la vacunación de las personas y se terminó. No, ese problema continúa. En Europa se están teniendo 50.000 casos diarios. Y fíjense ustedes lo llamativo, se dan 50.000 casos diarios en países que son productores de vacunas. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, Rusia, países productores de vacunas. Ese es un dato llamativo. Pero ¿por qué digo estos tres problemas? Porque frente a este escenario tan complejo, América Latina está desaparecida. No tiene una voz común. Ese es el estado de la integración, de la cooperación, de la gobernabilidad intra-latinoamericana. Aún más, hasta podríamos decir de la integración, la cooperación y la gobernanza intra-sudamericana. En contraste, al abordar la cooperación, pongo estos dos datos. La importancia de América Latina como el grupo latinoamericano que propone y que lleva al final a la creación de la UNTA, y como el grupo latinoamericano en Naciones Unidas que termine imponiendo esta agenda para discutir las condiciones del nuevo orden económico internacional. Lo que pasó, lamentablemente, es que fíjense ustedes lo importante que son los líderes mundiales. Carter, el presidente Carter, aceptó las negociaciones del nuevo orden económico internacional. Las aceptó. Y aceptó que Estados Unidos participara de esas negociaciones, que iban a significar compromisos. Compromisos traducidos en mejores condiciones para los países en desarrollo, dentro de la economía internacional.
Pero Carter no se presentó a la reelección. Antes de irse, Carter se convino en que México, en Cancún, en 1981, iba a organizar la gran reunión, la gran asamblea en la cual se iba a sentar las bases de la discusión sobre el nuevo orden económico internacional. Pero en el intertanto, en Estados Unidos fue electo Ronald Reagan. Y Ronald Reagan, lo primero que dijo respecto de Cancún fue: se terminó Cancún. Estados Unidos no va a Cancún. Por tanto, Estados Unidos no participa de los debates del nuevo orden económico internacional. Y lo segundo que dijo fue: desde aquí para adelante, Estados Unidos va a dividir a los países en amigos y enemigos. Y estableció una línea de diferencia: los amigos acá y los enemigos allá. Los que están con la Unión Soviética, los que tienen las ideas medias izquierdistas, etcétera, eso allá. Los que están con Estados Unidos, su alianza con Gran Bretaña, están de este otro lado. Entonces, bajo su liderazgo, se terminó la discusión sobre el nuevo orden económico internacional. Sin embargo, los países desarrollados usaron la idea de la cooperación, de la búsqueda de entendimientos en un mejor orden económico internacional, lo usaron como parte de sus estrategias políticas y económicas bilaterales, regionales e incluso internacionales. El tema de la cooperación regresó con lo que se denominó en la Asamblea de Naciones Unidas los objetivos del milenio. El tema, dentro de las reformas al sistema monetario y las relaciones económicas internacionales, fueron concebidas como impactos y como respuestas al problema del desarrollo. Y eso sí ha quedado establecido en la Asamblea General de Naciones Unidas desde la Asamblea del 2009. Ahora, ¿por qué no se ha continuado con esto? Bueno, ahí está el mismo problema que podemos ver de por qué ha fallado, por qué ha fracasado la cooperación internacional en materia de seguridad sanitaria y con el tema del COVID. Porque el conflicto entre las grandes potencias, y aquí me estoy refiriendo a China y a Estados Unidos, virtualmente paralizó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como ustedes saben, cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene poder de veto. Por tanto, basta que uno se oponga para que no haya resolución del Consejo. Y como no hay resolución del Consejo, no hay propuesta para la Asamblea de las Naciones Unidas. Y esto es lo que hizo que el secretario general de Naciones Unidas hiciera una declaración por su cuenta, diciendo que Naciones Unidas debía comprometerse en el compromiso de colaborar para enfrentar el desafío que implicaba el COVID. Y allí se propuso la cooperación para la donación de vacunas destinadas a los países más pobres y los países en general, después los países en desarrollo, de lo que se retiró el presidente Trump. Pero que el presidente Biden ha incorporado. Pero ha incorporado de una manera muy particular, no fortaleciendo el orden
de cooperación internacional, el orden liberal internacional, sino de una manera prácticamente bilateral, es decir, diciendo yo me comprometo con donar 5 millones de vacunas, pero yo soy el que va a decidir cómo voy a distribuir las vacunas. No que sea un organismo que se creó, un área específica que se creó en el seno de la Organización Mundial de la Salud para distribuir equitativamente las vacunas. Entonces, esto es un buen anticipo para entender cómo funciona, cómo ha funcionado la cooperación internacional, la cooperación norte-sur. Cómo la cooperación norte-sur puede ser entendida en términos de facilitación o en términos de limitación al crecimiento económico de los países en desarrollo. Es decir, cómo determinar si en realidad hay éxito o fracaso en la cooperación norte-sur. Eso es bueno para nosotros, para América Latina, pero nos ayuda a entender nuestra situación, y también es bueno para el Mercosur, para entender cuáles son los resultados que el Mercosur ha obtenido en su gestión internacional. Perdón. Sigue habiendo pequeños cortes de luz y se perciben porque automáticamente los aparatos dejan de funcionar. Entonces hay que volverlo a hacer. Bien, bueno, ¿cómo hacer una evaluación de la ayuda de la cooperación al crecimiento económico? Yo le diría que con todas las cosas que nunca podemos ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en el mundo, respecto a la interpretación sobre esa evaluación, hay tres grandes grupos. Están los países que están a favor de la ayuda para el crecimiento económico, los países que están en contra de la ayuda porque consideran que no contribuye al crecimiento, y los países que dicen hay que ver caso por caso. Hay que ver, digamos, depende de las circunstancias, cómo funciona la cooperación. La opinión más reciente señala que la ayuda, o sea, la cooperación, del norte hacia el sur, la ayuda no es un factor determinante en el crecimiento económico, porque el crecimiento económico de los países depende de los factores políticos y económicos internos. Es decir, no habrá, por el volumen que haya, que sea de cooperación internacional norte-sur, que eso va a modificar las condiciones del desarrollo económico de los países en desarrollo, porque esas condiciones dependen de sus características, cualidades, capacidades internas. Otro elemento interesante que también va a aparecer cuando veamos el análisis de las relaciones entre América Latina y China. La calidad institucional no es una variable que garantice el crecimiento económico. La ayuda es igualmente eficiente para el crecimiento en países con políticas económicas buenas, como en aquellos países que se ven perjudicados por el deterioro de los términos de intercambio, porque los factores externos no son influyentes. Pero sin embargo, hay autores, especialmente autores de economía política de origen europeo occidental, que señalan que una buena política, entre paréntesis, ¿qué se entiende por buena política? Una política sería tener un bajo déficit
presupuestario, tener un nivel creciente, aceptable de apertura al comercio internacional, tener bajas tasas de inflación. Es decir, bueno, no vamos a nombrar países, pero si damos esa característica ya podríamos decir cuáles son los países que más o menos entran en la categoría de los que tienen buena política. Y entonces, los que tienen una buena política, eso hace que sea más eficiente la ayuda o la cooperación norte-sur. Y esta idea se complementa con otra que señala que si el país receptor es democrático, la ayuda será más beneficiosa, porque las democracias utilizan los recursos en función de los intereses del país. En esto quiero hacerles una observación desde el punto de vista de las relaciones internacionales, del pensamiento de las relaciones internacionales. Ustedes saben que dentro de las corrientes clásicas del pensamiento en la teoría de relaciones internacionales está el idealismo. El idealismo plantea que el hombre es bueno, que las sociedades son buenas, que los estados, por tanto, son naturalmente buenos, y que las democracias no se hacen la guerra. El problema es que en esa definición los países latinoamericanos no son considerados como países democráticos. Queda absolutamente claro, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que donde está o donde funciona la democracia, los recursos se utilizan más eficientemente? Porque aquí cabe la reflexión que ustedes seguramente recuerdan cuando leyeron a Bain y Woolcock. Entre las 4 características que señalaban esos autores de por qué era importante estudiar la diplomacia económica, señalaba cómo era de importante que los gobiernos tuvieran buenas prácticas y aplicaran eficientemente los recursos. ¿Por qué? Porque la sociedad los estaba observando a través de los medios de comunicación, en fin, y los estaba fiscalizando. Sí, pero eso en los países desarrollados, digamos, y en algunos muy pocos países del llamado tercer mundo. En el resto esto no ocurre así. Lamentablemente no ocurre así. Ahora, ¿cómo se identifica, cómo se materializa la ayuda? Hay 3 formas: capital físico, capital humano y capital tecnológico. Capital físico, por ejemplo, la cooperación internacional para un país, digamos, que sufre de problemas, ¿no es cierto?, de expansión de zona desértica, etcétera, construir una cadena de represas, ¿no es cierto?, para permitir la transferencia de agua de una región a otra, por ejemplo. Ese es capital físico. El capital humano. El capital humano es la asistencia técnica dirigida a la formación de recursos humanos, ya sea en el país o llevando, ¿no es cierto?, ciudadanos de esos países a su formación o especialización en países desarrollados. Y el otro, el capital tecnológico, es decir, la transferencia de conocimiento científico y tecnológico para que sea aplicado a el desarrollo
económico de los países. Pero la elección del beneficiario es importante. Por ejemplo, si la ayuda está destinada a aliviar la pobreza o a disminuir la pobreza a corto plazo, eso no ayuda a mejorar el crecimiento en el largo plazo. Porque cuando se terminó la ayuda, la situación del país vuelve a ser la misma. La subvención. La subvención o el subsidio es siempre condicionada a su utilización como objetivo específico. Si el gobierno del país receptor retira fondos en el mismo volumen que los fondos que ingresan, la inversión total queda en el mismo nivel que antes. La Unión Europea ha puesto mucha atención en la cooperación norte-sur al África. Y ahí se ha advertido cómo países, bueno, además muy claros, muy identificables, ¿no? Por ejemplo, Francia, que ha sido sistemáticamente distintos gobiernos, muy cuestionados, porque en realidad transfieren cooperación a países que están dominados por gobiernos de facciones, gobiernos dictatoriales, y saben perfectamente que ese dinero no va a ir al mejoramiento de condiciones económicas o sociales o sanitarias de los países, sino que va a engrosar directamente las cuentas corrientes de esos jerarcas que están, digamos, cuenta que están en el extranjero y en muchos casos en mismos países de la Unión Europea. Pero a pesar de las distintas teorías a favor o en contra de la ayuda norte-sur puede ser considerada perjudicial si su efecto es crear una dependencia de la ayuda. La idea es que la ayuda sea de tal forma que una vez terminada, el país haya incorporado una nueva capacidad que no tiene que depender, ¿no es cierto?, de la asistencia continua del país o de la institución que representa a los países del norte en esa cooperación. ¿Por qué? Siempre la ayuda de la cooperación norte-sur va a ser perjudicial si no complementa los esfuerzos nacionales para aumentar y mejorar la producción. Entonces, lo que sucede es que la dependencia de la ayuda anula la dinámica de las fuerzas promotoras del crecimiento que se supone todos los países de una u otra forma, más reducido, más amplio, pero que todos los países tienen. Entonces, los pros y los contras de la ayuda. La ayuda, la inversión, por ejemplo, en capital físico, puede generar un incremento en el nivel de inversión y engrosar el stock de capital del país receptor cuando la ayuda está ligada a proyectos específicos. Pero si la ayuda es utilizada para expandir el consumo en lugar de la inversión, la utilidad a corto plazo se incrementa, pero redunda en un aporte muy superfluo a las condiciones socioeconómicas de la población. La inversión en capital humano. Este tipo de inversión puede estimular el crecimiento en el largo plazo, principalmente a través de la interacción de trabajadores extranjeros con los trabajadores del país receptor.
Y la ayuda a la transferencia tecnológica puede ayudar a acortar la brecha entre el país donante y el país receptor. Pero si la maquinaria, el equipamiento y el personal profesional idóneo son retirados cuando el proyecto finaliza, sin que todo eso haya sido absorbido por el país receptor, la inversión no tiene un resultado positivo. Entonces, el flujo de la ayuda en forma de bienes puede estrangular el incentivo doméstico para la fabricación de tales bienes. Y esto se puede dar en distintas áreas, ¿no es cierto?, del consumo. Cuando la ayuda se materializa a través del flujo de fondos, de recursos, de divisas, esto puede derivar en una reducción del ahorro interno. Claro, como el Estado, digamos, recibe, no estimula el ahorro interno. Y entonces, lo que termina sucediendo es que esa cooperación internacional traducida en ahorro sustituye lo que debería ser el ahorro interno. Cuando digo ahorro interno, eso quiere decir, por ejemplo, no modificar las, digamos, las normativas referidas a la distribución del costo de los impuestos. Entonces yo puedo beneficiar a los sectores ricos, no les aumento los impuestos, porque ese ahorro interno está sustituido por la cooperación internacional. Hay autores que argumentan que un gran flujo de ayuda puede provocar una apreciación de la moneda local y contribuir entonces a desmejorar la posición de ese país en el mercado internacional, es decir, hace su producción más cara, digamos. Pero es importante ver si la ayuda va dirigida a áreas capital intensivas o a áreas mano de obra intensivas. Y aquí retomamos, digamos, todos los elementos que hemos analizado en el día de hoy. Porque si el país receptor posee mayor competitividad internacional en los sectores mano de obra intensiva, se va a poder apreciar en el corto plazo ese mejoramiento. Pero en cambio, si es capital intensiva, el efecto será en el largo plazo. ¿Cuál es la experiencia de la Unión Europea? Y digo de la Unión Europea porque la Unión Europea es tal vez el mayor donante digamos, como región, ¿no es cierto? Es el mayor donante mundial de cooperación, ¿no es cierto? La Unión Europea y los Estados miembros en la década pasada, la década del 2010, por ejemplo, aportaron en colectivo, en conjunto, el 60% del total de la ayuda al desarrollo de los países del norte hacia los países del sur. Y a pesar de las críticas y a pesar de ese artículo que les voy a enviar, la verdad es que la Unión Europea sigue siendo el principal oferente de ayuda hacia América Latina. Sigue siendo el principal. Hasta el Brexit, es decir, hasta la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la elección de los países receptores de ayuda por parte de los países donantes hizo que el destino estuviera dirigido especialmente por intereses que eran propios de la Unión Europea. Y en ese sentido,
los países receptores estaban vinculados especialmente a los intereses de los exportadores británicos, porque la experiencia demostró que eran ellos los que más se beneficiaban con el flujo de la ayuda que otorgaba la Unión Europea. Esto quiere decir entonces que como consecuencia del Brexit y en el momento en que se supere, digamos, los impactos más tremendos del COVID, habrá una modificación en los países receptores respecto de la ayuda que la Unión Europea brinda en general al tercer mundo y particularmente a América Latina. Entonces, visto y como síntesis, así ya vamos terminando, la experiencia señala que las necesidades del país receptor no son tenidas en cuenta significativamente y que tampoco influyen los parámetros de buena política ni de régimen democrático. De hecho, la experiencia señala que los países receptores de ayuda son aquellos con mayores conflictos internos. Esto se ha visto en África y en América Central. Los países que más ayuda reciben son los que tienen más conflictos internos. Rivalidades, guerras civiles, enfrentamientos étnicos, etc. Y lo otro es que los autores que se han especializado en el análisis de estos temas concluyen que la relación entre ayuda y crecimiento no es positiva. Eso sería como el balance. Y que cuando la ayuda supera el umbral del 15% del Producto Interno Bruto, la ayuda al país, ¿no es cierto?, receptor, la ayuda resulta perniciosa. Es decir, que si nosotros tenemos países, por ejemplo, que para resolver sus situaciones económicas dependen, o sus situaciones económicos, sociales o sanitarias, dependen de la ayuda de la cooperación internacional, y ese umbral supera el 15%, los resultados son totalmente negativos. Tenemos un caso en América Latina, digamos. La transferencia de recursos de la cooperación internacional a un país como Haití no han mejorado para nada las condiciones, no han mejorado para nada. Le digo lo que yo observo actualmente a través de los medios, a través de internet y a través de conversaciones, en fin. No diferencia mucho de cuando yo era funcionario de Naciones Unidas en Haití. No diferencia mucho. Más aún, yo diría que hace 20 años atrás había mucha más seguridad en Haití que la seguridad que hay hoy. Seguridad ciudadana, digamos. Había mucho más seguridad. Y las condiciones en realidad no han mejorado para la población, para nada, a pesar de los considerables volúmenes de ayuda que han sido transferidos. Más allá de otros problemas, digamos, ¿no es cierto? Como, en fin, pero que ya son casos muy específicos, la presencia y el comportamiento de las fuerzas militares, ¿no es cierto?, de cooperación internacional, entre los cuales hay varios países latinoamericanos involucrados, que han terminado comprometidos con violación a los derechos humanos, comprometidos con delitos contra las personas, contra la integridad de las personas, tráfico de personas, prostitución, etc. Así que vean ustedes cómo todas estas cosas están muy involucradas, ¿no?, cuando se habla de cooperación internacional.
Así que bueno, teniendo este panorama, ahora la próxima clase vamos a ir al PowerPoint y vamos a trabajar toda la clase discutiendo justamente los aspectos que yo voy a ir señalando, porque esto nos va a servir de gran experiencia. Como ustedes saben, los impactos de China sobre América Latina y particularmente sobre América del Sur crecen en su impacto. Y no solamente que tienen impactos, yo diría que en general negativos, tienen impactos individuales y colectivos. Y eso también lo vamos a estudiar, vamos a ver para tener un panorama de qué es lo que deberíamos esperar. Yo, por allá por el 2015, publiqué un trabajo en una revista del gobierno del Brasil, en que señalaba cómo China, la imagen de América Latina, pasaba de ser como la esperanza al peligro amarillo. Es decir, como China fue pasando de ser nuestra gran oportunidad, nuestra gran posibilidad, a una percepción de que en realidad la verdad que es una situación extremadamente compleja la que tenemos. Pero lo que a mí me va a interesar es poner eso en el contexto de dos aspectos. Uno, el de la economía política global. Pero el otro particular y tal vez más importante es para contrastar cómo lo hemos hecho nosotros en la economía política internacional, cómo lo hizo China en la economía política internacional y cuáles son los desafíos que ese contraste nos propone. Así que ese va a ser el contexto de nuestra próxima clase. Y al final de esa clase ya podremos más o menos pensar en algunas cuestiones que podemos debatir para la última clase, en la que ya estableceremos las pautas para los trabajos finales y eso. Así que bueno, siendo las 9 de la noche y un minuto, les digo que tengan un buen fin de semana y nos encontraremos entonces en la fecha próxima establecida. Espero que no tener ningún camión municipal que me venga a hacer el desastre que me hizo hoy, porque mientras paré salí a mirar y ahí están trabajando con, con una, con una grúa para ver cómo levantan y ponen el otro poste para sustituir. Todo está parcial. Digo que yo, para mí no es problema, porque estas son mis oficinas, así que, porque ahí supongo que hay gente que se va a quedar esta noche sin luz con 30 y tantos grados de temperatura. Así que